Muy bien, vamos a ir a la palabra. Los niños ya pueden pasar a la escuela dominical. Así que si usted tiene niños puede entregarlos a las maestras o llevarlos con ustedes. Y vamos a ir a la palabra. Y vamos a comenzar hablando hoy acerca de algo que es muy cercano al corazón de Dios. Es la salvación de las personas. Yo quiero decirte, hermano querido, hermana, Dios se ha empeñado en salvar. ¿Cómo? ¿Dios se ha empeñado en qué? ¿En salvar a quién? Al ser humano. La Biblia dice que Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la salvación, lo más caro al corazón de Dios, es lo que Dios quiere transmitirle a la humanidad a través de la iglesia. Y la iglesia existe para ser el agente que llama a hombres y mujeres a conocer a Dios. Existimos para eso, estamos en el mundo para que el mundo vea a través de nosotros la obra de la salvación. Cuando todo termine, lo único que va a contar es la salvación. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, verso 9 en adelante, dice así: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que esta palabra nos habla de 3 cosas fundamentales con respecto a nuestra salvación. Lo primero, nos habla de la universalidad de la salvación. La salvación fue ideada por Dios para que las personas, no importa su origen étnico, no importa su estrato social, no importa el lugar donde vivan, reciban salvación y vida eterna. Y usted dirá: pastor, pero eso se cae. Claro, se cae por su peso. Pero hay muchas personas, y había muchas personas en el tiempo cuando Juan escribió estas palabras, que pensaban que la salvación era para un solo grupito. Y Dios ahora revela que en la eternidad la salvación se revelará como un evento que alcanzó a todas las naciones. Y hoy cantábamos que hay un río que fluye del trono de Dios para sanar las naciones. Y eso es nada más y nada menos que el evangelio de la salvación, que sana a las personas, no importa el origen étnico, el lugar donde estén, son candidatos a la salvación y reciben la salud de Dios y la sanidad de Dios por medio del evento Cristo. Lo segundo que este pasaje nos habla es de la pertenencia a la salvación. La salvación no es algo que nos pertenece a nosotros los que estamos acá, sino que la salvación es algo que le pertenece a Dios y que nos ha sido dado por gracia como regalo para que nosotros seamos afectados y beneficiados por la salvación. La salvación no es nuestra. Y usted dirá: pastor, pero y yo tomé la decisión. El verso 10 dice: y la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y ellos la hacen posible a través del ministerio del Espíritu Santo, a través de la obra de la cruz, a través de lo que Dios ha hecho por nosotros. Recibimos por gracia la salvación. Y lo tercero, la salvación provoca adoración eterna. Todo lo que Dios ha hecho provocará que por la eternidad Dios sea glorificado. Por la eternidad Dios sea glorificado. Es más, durante toda la eternidad, la canción que vamos a cantar es la canción de la eternidad posible por medio de la obra de la cruz. Hay un cántico nuevo, y ese cántico nuevo es que la salvación pertenece a Dios y que los que estemos allí
habremos llegado allá, no porque seamos buenos, sino porque Dios fue bueno. Dile a que está a tu lado, llegarás allá porque Dios es bueno, no porque sos bueno. No porque sos bueno, declárale eso. No solo Dios es bueno, sino vas a llegar allí, no porque seas bueno, sino porque Dios es bueno. Y esto provoca en nosotros gratitud, pero también debe provocar en nosotros un deseo de dar a conocer a Dios. Deseo de dar a conocer a Dios. Apasionarnos por Dios es producto de comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que la salvación es para todo individuo, todo origen étnico. Hay una universalidad en eso. 2, la salvación pertenece a Dios. Y tercero, la salvación provoca adoración. Y usted dirá, bueno, pastor, pero eso yo lo sé desde siempre. Y me alegro que lo sepas de siempre. Pero ahora vamos a mirar algo interesante en la primera carta a los Corintios, donde encontramos que cuando nosotros realmente entendemos que la salvación le pertenece a Dios, nosotros recibimos sanidad. ¿Sanidad de qué? Bueno, sanidad de varias cosas. Primero, recibimos sanidad del complejo, si podemos decir un complejo, el complejo de superioridad que algunos podemos tener, de sentirnos superiores a otros seres humanos. Cuando nos confrontamos con la obra de la cruz, nos damos cuenta que solo Dios es grande y que todos los demás somos pequeños. Lo segundo que hace la obra de la cruz es llevarnos a nosotros a entender que la sabiduría, el conocimiento real, lo encontramos en lo que Dios ha hecho por nosotros. De que el verdadero sabio es Dios, que tiene un proceso y un proyecto para que cada uno que cree reciba salvación y vida eterna. Lo tercero que encontramos es que la obra de la cruz puede ser un conflicto y provoca un conflicto porque humilla el orgullo humano. Cuarto, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho, nos damos cuenta que todo lo que ha ocurrido en nuestra vida es resultado de Dios y Dios se lleva la gloria. La iglesia de los Corintios tenía muchos problemas de relación interpersonal, muchos problemas de facciones, muchos problemas inclusive de personas que se consideraban sabias y que no necesitaban nada. Y el apóstol Pablo tiene que escribirles una carta, lo que nosotros llamamos Primera de Corintios, que puede ser la segunda carta que le escribió a los Corintios. Y en esta carta a los Corintios, Pablo les trata de reencauzarlos a la salvación y a lo que Dios había hecho por ellos. Y le quiere reafirmar a los Corintios el hecho de que Dios los salvó por gracia y no porque ellos merecieran alguna salvación. Y entonces le escribió en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, el verso 18 al 31, las siguientes palabras: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta es la palabra, para mí, una de las palabras más profundas de toda la Escritura, porque en estas palabras el apóstol Pablo sintetiza nada más y nada menos la mecánica de la salvación, el producto de la salvación, el efecto que la salvación tiene en la vida de personas, inclusive en la humanidad. El apóstol Pablo lo primero que le dice a los corintios es que lo que ellos han recibido, el evangelio de la cruz, el mensaje de la cruz, puede parecerle a los seres humanos locura. Y si usted es como yo y ha predicado alguna vez a personas no cristianas, más de una persona le habrá dicho: eso es locura. A mí por lo menos me han dicho varias veces: eso es locura. ¿Por qué? Porque la gente no puede comprender la realidad de la salvación si no es por un milagro, el milagro de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero es locura. Hay una locura para los que no conocen el Evangelio, y el que se pierde cuando escucha hablar de Cristo crucificado, de que Dios se encarnó entre nosotros, dice: locura. No hace sentido. Pero para aquellos que experimentan la salvación, la cruz y lo que Dios hizo en Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuestra vida, y esto tengo que hablar porque es muy importante, muchas veces nuestra vida carece de sentido y vivimos, como siempre digo yo, como pollos sin cabeza, porque no hemos entendido todavía lo que significa la obra de Dios por nosotros. Y más de alguno de nosotros, aunque intelectualmente comprendemos lo que Dios hizo, en nuestra vida diaria y en nuestra relación con el Señor todavía no hemos llegado a apasionarnos tanto por la obra de la cruz, que la cruz se convierta en poder de salvación para nosotros y para aquellos que se relacionan con nosotros. Cuando entendemos la cruz y lo que Dios hizo por nosotros, dejamos de pensar en nosotros y pensamos en Dios. Y también dejamos de pensar mucho en nosotros para pensar en los demás, sobre todo los que todavía no han conocido la salvación. La salvación nos apasiona. La salvación nos apasiona. ¿A cuántos los apasiona la salvación? ¿A cuántos los apasiona? ¿A cuántos les apasiona lo que Dios hizo por ustedes? Ahora, esta pasión no proviene de nosotros, proviene de una revelación que tenemos. Dios nos revela a nosotros la obra de la cruz, la salvación, y el resultado es que nos apasionamos, porque como entendemos lo que Dios hizo, entonces queremos que otros conozcan la salvación. Ahora, es interesante que la salvación y la locura por la salvación que nosotros tenemos, que provoca en otros risa, que provoca en otros crítica. No sé si a usted le ha pasado que le han dicho: vos sos muy fanático. ¿A cuántos le han dicho fanáticos? A mí los otros días me dijo un taxista: ¿y usted cree eso? Y le digo: sí, señor, lo creo. Y me dice: ¿cómo fue que me dijo? En mi diccionario a eso se le llama fanatismo. Y yo le dije: bueno, mire, señor, qué bueno que usted crea que yo soy un fanático, porque en realidad no soy un fanático, pero le puedo decir algo: soy un apasionado por lo que estoy hablando, porque mi vida ha surtido efecto. Y me dice: bueno, a ver, dígame qué efectos prácticos ha tenido
La salvación, eso que usted no me dice la salvación, eso que usted me enseñó. Y le digo, bueno, vamos a empezar. Primero, tengo paz mental. Y se quedó así, sí, tengo paz. Me pueden pasar muchas cosas y yo sé que hay un Dios que está detrás de mi vida controlando lo que está pasando. Segundo, tengo seguridad de que el día que parta de este mundo, voy con Dios. Y si, ¿cómo usted lo sabe? ¿Ha vuelto alguien de los muertos y le ha dicho a usted algo así? Y le digo, mire, vino uno de los muertos. Se quedó, ¿cómo? Sí, se llama Jesucristo, volvió de los muertos y me ha dicho que la salvación tiene efecto eterno. Bueno, después de un rato de discutirme y lo más que me daba cosa era que el metro seguía y este iba muy bajito a la velocidad por estar hablando conmigo. Después de un rato me dice, bueno, hace un poquito de lógica lo que usted me dice. Y le digo, pero fíjese, algo interesante. Tengo un matrimonio estable. He logrado proyectos de vida muy importantes. Y todo gracias al poder de Dios que está en mi vida. Ahora, nosotros debemos entender lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. Es que para que ellos pudieran vivir la plenitud del evangelio, ellos necesitaban entender que el origen de la salvación era Dios. Y que lo que parece locura es poder. Y que lo que parece debilidad es fortaleza. Y lo que pareciera necedad para Dios es sabiduría. Porque la cruz puede parecer, o el evangelio puede parecer una locura, dice Pablo a los corintios. ¿Por qué? Vamos a ver. La gente con la cual se relacionaban los corintios, o eran de abstracción judía o de abstracción griega. Los que eran de abstracción judía sabían que cuando ellos predicaban el evangelio entre los judíos le pedían señales. ¿Cuál señal hay de lo que ustedes están diciendo es verdad? Y por supuesto Dios le daba señales. ¿Cuáles eran las señales? Los milagros, el poder, el evangelio. Los que eran de abstracción griega no querían señales porque pensaban que eran mitos, pero querían sabiduría, filosofía humana. Y Pablo dice, bueno, ni señales, ni sabiduría, lo único que nosotros le podemos dar es a Cristo crucificado, porque esa es la fuente del poder y de la vida. Ahora, tu vida y la mía necesita entender esto para poder crecer en Dios. Porque si bien es cierto, somos creyentes, debemos entender que somos creyentes en el evangelio, en la obra de salvación de Dios en Cristo por nosotros. Y eso va a provocar cambios fundamentales en nuestra vida. La debilidad humana es sustituida por la fortaleza de Dios. La ignorancia es sustituida por la sabiduría. Dios nos mantiene a nosotros sustentados y bendecidos cuando entendemos esto y buscamos entenderlo y darlo a conocer. Ahora bien, interesante que la conclusión de Pablo es esta: si alguien se va a gloriar, te tiene que gloriar en Dios, porque todo lo que ha ocurrido en nosotros es un milagro manifestado en 4 acciones divinas. El primer milagro es Dios nos ha revelado a Cristo como nuestra sabiduría. El conocimiento mayor del universo se llama Cristo revelado a nosotros. ¿Y sabe qué? Yo quiero que usted se apasione conmigo en esto. Cristo, nuestra sabiduría. ¿Sabe qué? El Señor me ha permitido estudiar mucho, pero no he alcanzado sabiduría en ningún lugar. Solo a los pies de la cruz. Porque allí se encuentra la verdadera sabiduría. La cruz provoca que nosotros temamos a Dios y le demos gloria. La cruz provoca que yo me di cuenta que lo que puedo conocer es nada en comparación a lo que Dios ha hecho por nosotros. La cruz transforma la mente. El evangelio transforma nuestra forma de pensar. Escuchaba como el pastor oraba:
de que tengamos ese conocimiento de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo perfecto, etc. ¿Y sabe qué? Eso es precisamente lo que hace el Evangelio. El Evangelio transforma la mente y nos hace sabios conforme a Dios, porque pone la sabiduría encarnada de Dios, que se llama Jesucristo, en la vida de cada uno de nosotros. Cristo en nosotros es sabiduría. Si alguno de ustedes dice yo soy sabio, si es que es sabio, es un milagro de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha hecho sabios, sabios conforme a Él. A lo mejor no tenemos 3 o 4 grados académicos ni de Harvard ni de Oxford, pero sí tenemos algo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, el poder de Dios. Y Cristo, por su Espíritu, está en nosotros dándonos la sabiduría eterna, la revelación de lo que Dios es. En el capítulo 2, ahí mismo en 1 Corintios, el apóstol Pablo va más profundo y dice: sin embargo, verso 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Qué palabra tremenda! El río de Dios fluye sobre nosotros y el Espíritu Santo nos hace sabios conforme a Dios. Nos revela cosas que ojo no vio, nos muestra cosas que nadie ha podido comprender. Dios ha predestinado, es decir, Dios preparó de antemano esa sabiduría y se la entregó como regalo a los salvos. Así que Dios en Cristo es nuestra sabiduría. Y dígale al que está a su lado: soy sabio porque Dios me ha entregado su sabiduría. No soy sabio porque estudié mucho, soy sabio porque Dios me dio sabiduría. Ahora, no solamente Dios nos ha dado sabiduría, sino que Dios nos ha justificado del pecado. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cristo murió para que usted y yo seamos declarados justos. Interesante que en el Antiguo Testamento el salmista dice: no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni aun uno. Pero ahora viene el Nuevo Testamento y nos presenta: Cristo es la justificación del creyente. ¿Por qué es nuestra justificación? Cristo es nuestra justificación porque es el único que ha vivido una vida justa, una vida perfecta, capaz de darnos a nosotros el perdón de los pecados. Y cuando nos unimos a Cristo por el milagro de la salvación, cuando Él viene a nosotros, lo primero que hace es cubrirnos con su justicia perfecta, y Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Ahora, ¿qué hace esto en mí? Porque, ¿qué significa esto en mí? En el hombre del siglo XXI, la mujer del siglo XXI, ¿qué significa que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado? La gran revelación de Felipe. Dios, ¿a quién? Al bueno no lo salva, sino ¿a quién? Al perdonado. La justicia de Dios nos perdona, la justicia de Dios nos cubre, la justicia de Dios nos hace que delante de Él seamos ¿qué? Perfectos, sin mancha. Nos ve a través del milagro de la justificación. Esta justificación nos permite vivir frente al mundo de una manera distinta. Yo me puedo morir hoy y sé que he sido perdonado, que soy salvo no porque soy bueno,
sino que soy salvo porque Dios es bueno. Soy salvo porque Dios entregó a su Hijo para que yo sea salvo. En la correspondencia a Corintios, en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos llamados justicia de Dios en él. Soy justificado por gracia a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Esto me permite paz, me permite seguridad, me permite vivir en el mundo con anticipación a la eternidad. Y muchas veces tenemos problemas, conflictos, las cosas no van bien en la vida. Yo quiero decirte, si las cosas no te van bien, no te preocupes. Es normal que las cosas no vayan como uno quisiera. Pero una seguridad yo tengo, que Dios me ha perdonado en Cristo, sustenta mi vida y Cristo me representa ante el Padre y me declara continuamente justo por su justicia y no por mis metidas de pata. Él me salva gratuitamente, me ha salvado gratuitamente y seguirá obrando en mi vida a pesar de. Ahora, muchas veces nosotros creemos que podemos hacer algo para agradar a Dios y salvarnos. Los otros días tuve una conversación que me dejó, por un lado preocupado, por el otro satisfecho. Estaba hablando con alguien de mi familia y me dice que estaba haciendo cierta cosa para que cuando Cristo viniera les reconociera esa obra y bueno, pudiera ser salvo. Entonces yo me quedé sorprendido y le digo, ¿quién te enseñó eso? Y dice, bueno, es así. Le digo, no es así. Lo que estás haciendo no te lleva a ningún lugar. Entonces, mi hija estaba conmigo y le dice, mira, tus acciones delante de Dios son nulas, no tienen valor, a menos que surjan de un corazón que ha sido cambiado por el Espíritu Santo. Bueno, seguimos hablando y le presenté el Evangelio, pero me quedé sorprendido de la cantidad de personas que van a iglesias evangélicas y que creen que sus acciones contribuyen de alguna manera a la salvación. Y que creen que si hacen algo bueno es porque ellos son buenos o porque ellos están tratando de ser buenos para agradar a Dios. Yo quiero decirte, amado, amada, reprende ese espíritu, se llama legalismo. No llega a ningún lugar. Está, como dice un autor brasileño que se llama Glênio Fonseca Paranaguá. Dice, la religión es la bandera del infierno y el legalismo al único que lleva es a una eternidad sin Dios. Entonces, ¿qué es lo que le dijimos a esta persona? Mira, lo único que necesitas es confiar en la obra de la cruz, lo que hizo Cristo. Y lo que hagas es el resultado de Cristo en tu vida. Así que le presentamos el Evangelio porque muchas personas creen que ellos contribuyen a su salvación. Si vos pensás, y hablo simplemente de corazón, si vos pensás que estás contribuyendo en algo a tu salvación, yo quiero decirte, no podés contribuir a tu salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Y lo único que Dios acepta es una vida perfecta. Si querés salvarte por tus esfuerzos, bien, pero Dios te va a pedir una vida perfecta. Y ninguno de nosotros tiene una vida perfecta. Pero la obra de la cruz hace posible que Cristo sea nuestra justicia y en Él encontrar el perdón de nuestros pecados. Tercero, Cristo es nuestra santificación. Los otros días le pregunté a un grupo de gente, ¿cuántos santos hay aquí? Y todo el mundo miraba para todos lados. Y yo, ¿no hay santos aquí? Y ahora voy a preguntarle a ustedes, ¿cuántos santos hay acá? Todos dicen, muy bien. Si usted ha creído en la obra de Jesús, es santo. Ahora, fíjense que, y lo decía el pastor Matías anoche, muchas personas creen todavía que pueden hacer algo para hacerse santos. Algunos piensan, por ejemplo, que los problemas los hacen santos. Algunos piensan que el vivir de cierta manera lo hace santo.
Y algunos inclusive piensan que Dios justifica y el hombre se santifica. Eso es producto del infierno mismo. Cristo justifica y Cristo santifica. Él es nuestra santificación. Él nos ha hecho santos en la obra de la cruz. Y si bien es cierto que hay una parte de la santificación que fluye de un carácter transformado, aún eso es regalo de Dios. Porque es Cristo el que está obrando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que le demos a Dios la gloria. Ahora, pensar que Dios nos santifica también nos trae paz. Porque el enemigo es muy astuto y nos dice, mira cómo vivís, no sos lo que debes ser. Y entonces uno vive continuamente presionado por el diablo. ¿Para qué? Para hacer un esfuerzo y ser mejor. En ciertamente, cuídese. No haga esfuerzo por ser mejor. Haga esfuerzo por depender de la obra de la cruz. Manténgase humilde en su presencia. Dígale al Señor, Señor, mira, salgo al mundo hoy, pero no tengo las fuerzas para vivir conforme a tu designio. Obra en mí. Y cuando eso ocurre, comenzamos a vivir y caminar en santidad y obediencia. Es verdad que nuestra voluntad ha sido santificada. Y aquí quiero detenerme en algo. Nuestra voluntad ha sido santificada. Es decir, cuando Cristo vino a nosotros y nos santificó, santificó nuestra voluntad. Por lo cual podemos tomar decisiones santas todos los días. En dependencia de Dios, pero podemos tomarla. No piense que usted está imposibilitado de hacer el bien. Todo lo contrario, nosotros podemos hacer el bien porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dijo también que en algunos momentos hay una batalla en la cual el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y en ese momento dependo de Cristo para que Él sea mi justicia y mi santificación. Él hace posible lo que yo no puedo hacer con mis fuerzas. Caminar en obediencia, vivir para Él es resultado de la obra gloriosa de la salvación. Ahora, usted me dirá, pastor, pero eso es muy fundamental y básico. Pero sabes que mucha gente patina en esto. Y hay muchas personas que continuamente se esfuerzan creyendo que tienen que ser santos por su propio esfuerzo. Y hacen cosas y piensan que si ayunan más, que si oran más, que si vienen más a la iglesia, que si dan ofrendas. Una vez escuché una hermana que decía que ella daba un triple diezmo porque era la única forma que podía crecer en santidad. Ay, Dios. Casi me muero porque no puedes hacer nada para vivir en santidad a menos que dependas de Él. Separados de Él nada podemos hacer. Es la gracia suya la que santifica, la que transforma la mente, la que cambia el corazón. Es su obra que cambia el corazón de piedra en corazón de carne. Es su Espíritu que escribe en nosotros la ley. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros vivir para Dios. Y el esfuerzo que puedo hacer, si es que hago esfuerzo, es el resultado de una obra que Dios está haciendo en mí. Ahora, cuarto, dice el apóstol que Cristo es nuestra redención. Es decir, Él nos compró, no nosotros a nosotros mismos. Redención, esa palabra tan linda que nosotros utilizamos mucho, es una palabra común en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, que significaba ir al mercado, comprar un esclavo y dejarlo libre. Una transacción comercial. La gente iba a comprar un esclavo. Había mucha gente que tenía un espíritu antiesclavista. Iban al mercado, compraban los esclavos y los dejaban libres. Eso se le llamaba redimir a alguien. Pagar su deuda, pagar su condición de esclavo y permitirle a esa persona vivir de una manera libre. Así que Cristo es nuestra redención. Él nos ha comprado del mercado de esclavos. Él ha ido a donde estaba nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra maldad. Nos compró con su sangre para hacernos vivir en libertad. ¿Escuchó eso? ¿Para hacernos vivir en qué?
Libertad. Ayer el pastor Matías hablaba de la libertad. Cómo nosotros hemos sido librados del legalismo, del misticismo, Cómo hemos sido librados de tratar de nosotros hacerlo y dejar que Dios sea en nosotros todo. Ahora, la redención es algo interesante porque el que nos compró pagó con su vida nuestra redención. Pagó Él el precio de nuestra salvación. Lo pagó y por lo tanto, cuando soy redimido, ¿qué hago? ¿Cuál es la respuesta del corazón redimido? ¿Cómo? Agradecimiento, ¿qué más? Sí, pero hay algo más. Algunas personas, y este es algo interesante de la historia y de lo que pasaba en aquel entonces, algunas personas que eran comprados del mercado esclavo y dejados libres, cuando veían la acción de amor de alguien que le decía, te hago libre, le decían a esa persona, mira, me has hecho libre, pero ahora yo te voy a servir el resto de mi vida. Y entonces la redención tiene el efecto de hacernos vivir para Dios. Cuando hemos sido redimidos y nos damos cuenta del precio de la redención y de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué hacemos? Le decimos a Dios, te sirvo, me entrego, camino y vivo para la gloria de tu nombre. Ahora, todo esto, la sabiduría, la justificación, la santificación, lo hizo Dios para que, como está escrito, si alguien se va a gloriar, ¿dónde tiene que gloriarse? El Señor. Si alguien va a decir, yo logré algo, no puede decir yo logré algo, tiene que decir Dios lo logró en mí. Y en el día final, lo único que diremos, Señor, esta salvación te pertenece a vos que estás sentado en el trono y a tu Hijo Jesús, el Cordero eterno que fue sacrificado por nuestros pecados. La salvación es un milagro. ¿Y qué yo hago con todo esto? Bueno, primero, vivir en gratitud. Agradecidos constantemente. Mire, hermano querido, hermana querida, viva para Dios en gratitud continuamente. Adores a Dios, glorifique su nombre, declare la bondad de Dios, comuníquele a otros lo que Dios está haciendo en su vida y lo que ha hecho. Hay un poder, se llama el poder del testimonio. Cada uno de nosotros tiene que dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Búsquese el método que sea para dar a conocer la salvación que Dios nos ha dado. Háblele al vecino, háblele al amigo, al compañero de trabajo. ¿Sabe qué? Vea a la persona que está frente a usted en el trabajo. Póngale que usted trabaja en un cubículo y en otro cubículo hay una persona. Mira a esa persona y piense, si se muere hoy, ¿tendrá salvación? Si usted duda, háblele, dígale algo, bendígalo, ore por su vida, interceda, trate de que las personas con que usted se relaciona reciban algo de parte de Dios. Es más, has sido puesto en el mundo, has sido puesto donde estás para glorificar a Dios y darlo a conocer. Hemos venido al mundo y hemos sido salvos para que a través de nosotros la gente conozca salvación y vida eterna. Ahora yo quiero decirte, ¿quiénes somos nosotros? Pablo dice que somos necios, a quien Dios escogió para avergonzar a los sabios. Somos débiles, a quienes Dios escogió para avergonzar a los fuertes. Somos viles, a quienes Dios escogió ¿para qué? Para lo que no es, sea, y para deshacer aquello que no es, para que usted y yo podamos llegar allá y no jactarnos en su presencia. Pero eso vil, eso menospreciado, eso débil, está utilizando Dios para que el mundo conozca quién es Él. Y estamos acá, usted y yo estamos acá ¿para qué? Para que el mundo conozca quién es Dios. Yo estoy seguro que en el mundo en que nosotros vivimos, hay gente que está esperando
la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación tuya y mía, nuestro deseo de que ellos conozcan salvación. Y por eso hemos sido plantados donde estamos. Por eso hemos nacido en este tiempo. Por eso vivimos en el edificio o en el vecindario que vivimos. Por eso trabajamos donde trabajamos. Por eso somos parte de esta comunidad de fe. Porque Dios está utilizando nuestras vidas y va a utilizar nuestras vidas para que el mundo conozca salvación. ¿Qué debemos hacer? Escuche bien esto. A partir de hoy, piense cómo llegar a otros y decirle a otros cuánto los ama Dios. Los otros días me pasó algo interesante. Un hombre me trató muy bien en un aeropuerto. Y yo en algún momento le dije, ¿sabe usted? Dios lo puso en mi camino para bendecirme. Ahora yo quiero decirle que Dios también me puso en su camino para yo bendecirlo. Y me dijo, ¿cómo es eso? Y ahí aproveché para presentarle el plan de salvación. Cada uno de nosotros tiene relaciones que aparecen, personas que pasarán por nuestra vida una vez, 2 veces, 3 veces. Aprovechemos para decirle a la gente, Dios en Cristo está obrando, está salvando, te llama, te busca, te ama. Ese compañerito de colegio, esa profesora, ese portero, ese panadero, ese vecino, esa gente necesita salvación. Tu médico, tu abogado, si es que se pueden, perdón. Cualquier persona con la cual usted y yo nos encontremos necesita el testimonio de que Dios salva al pecador. Dios nos ha llamado y nos está llamando para que desde acá, ahora en abril comienza un proyecto nuevo de la iglesia, se llama Misión Villa Martelli. ¿Y qué es Misión Villa Martelli? Es alcanzar esta comunidad con el amor de Dios, con la gracia de Dios, con la revelación de Dios en Cristo. ¿Y qué debemos hacer? Hablarle al vecino, al amigo, al compañero, al que está ahí en esa esquina que usted nunca le ha hablado, pero acérquese y hable con él. Establezca un nexo para que la gente pueda conocer a Jesús y pueda ser transformado por gracia a través de la fe y del poder de Dios. Dios nos escogió a nosotros para que el mundo conociera a través de nosotros la salvación. Y yo quiero que sepas, el evangelio es el evangelio de los andrajosos, de los que todo el mundo rechaza, de los que a lo mejor nunca nosotros pensaríamos que tienen oportunidad, pero el evangelio es para esos. Y la persona que menos pensamos es la persona que Dios a lo mejor ha puesto en nuestro camino para que esa persona conozca salvación y vida eterna. Movámonos en esa dirección. Pidámosle a Dios que, por ejemplo, ahora en Misión Villa Martelli, donde todos vamos a tener oportunidad de hacer algo, métase en algo, dé a conocer a Dios en cualquier actividad, cualquier cosa, podamos darle a esta comunidad a conocer a Dios. Porque Dios nos ha llamado a eso. Cuando venga la actividad de Esperanza Buenos Aires en noviembre, participemos desde ya, invitando gente, orando por personas. Queremos ver el mundo transformado e impactado por el poder del evangelio. Pero recuerda, Dios te salvó de gracia para que de gracia le des a alguien el mensaje de salvación. Dios te salvó de gracia y me salvó de gracia para que yo disfrute una relación íntima con Él. Pero esa relación no es egoísta. Es una relación que afecta a mi entorno, mi familia, mis vecinos, mis compañeros. Donde está tu presencia está Cristo. Donde estamos nosotros está la iglesia. Donde estás, hay un doctor en Hong Kong. Eso parece que es un buen médico. Tiene una clínica de 30,000 pacientes. Y él adoptó esos 30,000 pacientes como su iglesia.
Y Él ministra a esos 30,000 pacientes como si fuesen sus miembros. Y cuando llegan a la consulta médica, busca la forma de hacerles ver a Cristo y a este crucificado. ¿Y sabe qué ha pasado? Muchos de esos 30,000 pacientes, me parece que unos 10,000, ya han conocido la salvación y la vida eterna a través del ministerio de este médico. Y no solamente eso, hay mucha gente en el mundo que está haciendo cosas que parecieran simples. ¿No? El pastor Ken nos contó de una señora que vendía helados al lado de un palacio presidencial y le predicó a medio mundo a través de su venta de helados. Cuando fui a Puerto Rico esta última vez, me di cuenta, fui a un restaurante y en el menú decía: porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo me quedé sorprendido y le digo a la persona: ¿por qué ponen esto acá? Dice: los dueños son evangélicos y para ellos lo más importante es que la persona no solo coma en este restaurante, sino que conozca algo de Dios. Entonces yo voy a ver qué pasa si yo me intereso más. Entonces le digo: ¿y qué pasa si yo digo que me gustaría saber más? Y dice: bueno, mire, le voy a traer una tarjetita, usted la llena y le van a llamar de acá y van a hablar con usted. Entonces yo después le dije: mire, yo soy evangélico, soy pastor, ¿dónde está el dueño? Me dice: aquel hombre que está allá. Entonces fui, me presenté y él me dijo lo siguiente: mire, yo adopté el restaurante, esta es mi iglesia. Antes pensé que iba a ser pastor, pero el Señor me mostró que mi pastorado es este restaurante. Y toda persona que come aquí tiene que saber que Dios tiene un plan para él. Entonces me contó que el menú cambia cada mes y cada mes hay un nuevo versículo de memoria. Y la gente cuando pregunta, ellos hacen la misma cosa. Los mozos están entrenados para que cuando las personas pregunten por qué, etcétera, le den la respuesta que deben recibir. Y digo, y si la persona se interesa de verdad, dice: bueno, los referimos a la iglesia local, y en la iglesia local hay gente que ya nosotros hemos preparado para que le presente el evangelio. Y así se ha salvado un montón de gente a través de un restaurante. Y miren, un restaurante donde no venden tal o cual cosa, usted va allá, es un restaurante normal, pero lo anormal está en ese detalle. Y cuando uno paga en la factura, te dice: muchas gracias, Dios te bendiga, y un versículo. Y dice: wow, ¿cómo ser creativos para compartir a Cristo? Y este es el tiempo de nosotros pedirle al Señor que de esa sabiduría que nos dio, nos dé la posibilidad de ser creativos para que el mundo conozca a Dios a través de nosotros. Para que el mundo sea impactado, tu vida y la mía puede ser de máximo impacto posible si vos y yo decidimos poner la mano en el arado, no mirar atrás y seguir para adelante dando a conocer a Cristo. Tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, la gente de nuestra comunidad está esperando que vos y yo le demos una palabra. Los elegidos de Dios están ahí y están esperando que otros elegidos les llamen, les busquen y les presenten a Cristo crucificado, quien es el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios y la redención de Dios. Salgamos a nuestras actividades hoy con una visión de impacto. Que la misión nuestra haga que el mundo tiemble, que las fuerzas del mal se inquieten porque vos y yo estamos saqueando el campamento enemigo. Vayamos al mundo, hay gente que te espera, hay amigos que te esperan, familiares que te esperan, hay gente que está deseosa de que le den palabra de sabiduría, de justificación, de santificación, de redención. Hay personas que a lo mejor usted no considera personas amables o personas buenas, pero detrás de esa persona dura y tosca hay alguien que está esperando salvación. Apasionate. Pídele al Espíritu Santo que venga sobre tu vida hoy. Pídele al Espíritu que te llene
de pasión por Él, de amor por Dios. Pide al Espíritu Santo que cambie tu caminar. Pide al Espíritu Santo que haya un nuevo fuego en tu corazón para que las almas conozcan a Cristo. Pídele al Señor que la pasión de Él fluya sobre tu vida, sobre la mía. Que seamos gente de pasión por el Evangelio. Que donde quiera que vos estés, el Evangelio sea conocido. Que lo que pise la planta de tus pies, lo poseas para Dios. Que allí donde estás, en esa clínica esperando que te vea un médico, o allá donde estás esperando en el banco que alguien te atienda, Dios te ponga gente para que puedas hablarle de la salvación. Recuerda, no es nuestra salvación, es la de Él. Es universal, es para todas las naciones. Es una salvación que nos ha sido encomendada, que nos ha sido dada, y un mensaje que tenemos, que lo único que dice es que Dios ama al pecador y lo quiere salvar por gracia a través del sacrificio de Cristo. Yo quiero apasionarme más por eso. Sé que tengo pasión por esto, pero todavía me falta. Quiero apasionarme más. Quiero ser un apasionado de la cruz para que mi entorno sea transformado. Hay alguien que me acompaña en pedirle a Dios hoy: apasioname más. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor pasión. Oh Espíritu de Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu salvación. Gracias por lo que has hecho en favor de nosotros. Padre Celestial, yo no merecía estar acá. Ninguno de nosotros merecía estar en tu presencia. Pero gracias porque desde la eternidad pensaste en nosotros. Nos elegiste en la eternidad, nos predestinaste en la eternidad, nos salvaste en Cristo. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Padre, porque tu perdón es real. Gracias, Señor, porque has pasado por alto nuestra maldad y nos has rescatado del pozo de la desesperación en que estábamos. Señor, gracias porque no solo nos has perdonado, no solo nos has santificado, no solamente nos has dado tu sabiduría y nos has redimido. Gracias también porque nos has entregado el ministerio de la reconciliación. Y a través de nosotros estás llamando a los seres humanos a que se reconcilien con Dios. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has puesto en el lugar más privilegiado, el de darte a conocer. Señor, yo te pido que donde quiera que estemos, nuestro entorno sea afectado por el Evangelio, por la obra de la cruz. Señor, yo te pido que la presencia manifiesta de Cristo se vea en nosotros, actúe en nosotros. Señor, yo te pido que nos abras los ojos a la realidad de un mundo que necesita salvación. Señor, te pedimos perdón porque tal vez no hemos sido efectivos o no hemos sido valientes en darte a conocer. Pero hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu venga con unción fresca, con poder nuevo, que nos dé osadía como nunca hemos tenido. Señor, bautízanos con un bautismo nuevo de tu Espíritu para darte a conocer. Señor, para que donde quiera que estemos, Cristo sea conocido. Señor, yo te pido que esta congregación reciba una unción nueva, fresca. Nuestras vidas sean transformadas y comencemos a hablar a tiempo y fuera de tiempo de tu salvación. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno, desde nosotros los pastores hasta el miembro más pequeño de la congregación, al más jovencito. Señor, úsanos para salvación. Señor, que no solamente nos uses para salvación, sino que acompañes el mensaje de la salvación con señales, con prodigios, con manifestaciones sobrenaturales de tu poder en nosotros. Señor, te pedimos que mientras transitamos el mundo, Cristo sea conocido a través de nuestras vidas. Señor, danos amor por el perdido, pasión por el que no te conoce.
y úsanos en este tiempo para grandes cosas. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.